Muy bien, muy buenas noches. Ya estamos aquí. Vamos a nuestra charla semanal, la videocolumna de los martes. Yo soy Arnoldo Cuellar. El medio de comunicación del que ahora formo parte es el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, donde ustedes pueden de ahora en adelante seguir a través de podcast estas charlas también a lo largo de la semana, por si es que se las pierden en este Facebook en vivo. El tema de hoy es la seguridad, como lo ha venido siendo en Guanajuato desde hace algún tiempo, mucho tiempo ya, y no lo es para bien, lo es para continuar quizás incrementando nuestra preocupación sobre la forma en la que las autoridades, quienes ostentan el poder hoy en día, han decidido enfrentar este problema y darnos a los ciudadanos una respuesta que muchas veces no es una solución. Hoy en León renunció, es una renuncia que disfraza un cese fulminante, el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, un funcionario originario de Irapuato que había pasado por las policías municipales de la capital del estado, del propio Irapuato, en un par de ocasiones, y que llegó a León y extrañamente logró permanecer 3 años y medio en ese cargo, frente a un promedio de 1 año de sus anteriores casi 8 o más antecesores a lo largo de 2 o más administraciones. Luis Enrique Ramírez Saldaña explota hoy en su permanencia al frente de la Secretaría de Seguridad cuando se descubre una cosa que venía hablándose ya de ella hace mucho tiempo, las libertades con las que el grupo Irapuato, la gente que él trajo a trabajar, se manejaban dentro de la policía muy por fuera de reglamentos y de protocolos. Vamos a tener el detalle. Lamentablemente hay un asesinato de por medio, la muerte de un elemento de tránsito de este mismo grupo que hace detonar todo, ocurrido en Irapuato hoy al mediodía. Vemos las circunstancias. No es el único tema relacionado con la seguridad. El día de ayer, inusitadamente, el fiscal general del estado convocó a una rueda de prensa. Había muchos temas en cartera, se pensaba que podía hablar de ellos, quizás se esperaban muchas cosas menos de lo que finalmente habló, que fue presentar como un éxito la sentencia de 60 años en contra de un secuestrador de corte internacional, sentenciado por un juez de Guanajuato a 60 años de cárcel, un chileno integrante de grupos guerrilleros en su país que enfrentaban a Pinochet y que después vivió en México bajo una identidad falsa, una nueva identidad, el cual fue detenido sin saber ni siquiera de quién se trataba. El comandante Emilio, como se hacía llamar, este personaje en la guerrilla, cuando era su nombre de guerra, aquí tenía otro nombre, Ramón Alberto Valencia se llamaba, en realidad su nombre es Julio Escobar Poblete, bueno, corrijo el nombre, con tantos nombres ya me perdí. Samarripa lo presenta como un logro, cuando en su momento fue más bien una casualidad la detención de esta persona, una denuncia anónima de un taxista, un policía municipal que se pone las pilas, y luego, oh sorpresa, bingo, se encuentran con que tras tenerlo detenido varias horas y días, es un personaje buscado por la Interpol, y ahí se desencadena toda una serie de cosas. Samarripa presenta esto como un logro, habla de situaciones no muy claras todavía, como de que podría ser el secuestrador de Diego Fernández de Ceballos, o de Mónica Jurado, ex nuera de Marta Sagún, de otros personajes. Realmente esto no está sujeto a procesos ni en carpetas, solamente hay un caso por el cual fue sentenciado. Pero ahí Samarripa aprovechó para pedir unidad en torno a la política de combate al crimen. Es decir, unidad en torno a él. Se lo pidió a la sociedad, a los empresarios, a las fuerzas políticas. Extrañamente no se lo pidió a los medios de comunicación, y que bueno, no se puede asumir una postura de tal naturaleza. El trabajo de los medios siempre será ser un interlocutor del poder, y Samarripa tiene mucho poder y en ocasiones abusa de él, y sus funcionarios lo hacen, como lo vimos en ese video de detención de Bárbara Botello que comentábamos la semana pasada. Samarripa viene a pedir respaldo político de aquellos a quienes ha golpeado sistemáticamente en los últimos años. Aquí hablaremos un poco de eso, cómo ha sido su relación con los partidos políticos. Finalmente, no alargo más esta introducción, vamos a platicar, nos lo han pedido, accedimos con gusto, con los integrantes del Observatorio Ciudadano de San Miguel de Allende. Vamos a platicar sobre lo que se quiere hacer ahí por parte de los políticos de apellido Villarreal, el anterior alcalde Ricardo, el actual Luis Alberto, que pretenden construir un aeródromo
un pequeño aeropuerto con la idea de atraer más turismo a San Miguel, una ciudad pequeña que vende tranquilidad, que vende su vida provinciana, su atmósfera, y que muy probablemente con esto la altere radicalmente. Pero en torno a ello hay un negocio, como siempre, inmobiliario. Vamos a platicar de ello con Rodrigo Treviño, quien preside este observatorio ciudadano, y con algunos otros integrantes del mismo. Así que vamos a dar comienzo. Esta vez no presentaremos la entrevista en primer lugar porque creo que es muy importante abordar los temas de la seguridad. Y sin duda, el caso de León es el que reclama toda nuestra atención. ¿Por qué Luis Enrique Ramírez Saldaña, sin dar excelentes resultados, León ha venido sufriendo un incremento notable de sus índices de criminalidad, de los asaltos a comercios en vía pública, robos a casas habitación? La inseguridad se ha convertido en el pan de cada día, en la situación que lamentan todos, de lo que oímos todos en las reuniones a las que acudimos. Y además el incremento de los asesinatos, que no obstante que en otras zonas del Estado han disminuido en este año a raíz de la actuación conjunta de fuerzas federales y estatales en este famoso golpe de timón, que se sustanció finalmente sobre la marcha cuando no había ningún plan al respecto. En León no ha pasado. En León ha habido más muertes violentas en este primer cuatrimestre ya del año. Bueno, ya son 5 meses, vamos para el 6º en estos momentos, que en años anteriores, y particularmente las últimas semanas se ha recrudecido la violencia. Bueno, Luis Enrique Ramírez Saldaña logró salvar 3 años y medio al frente de un puesto que había rápidamente arrojado a sus antecesores, no duraban un año ahí. Bueno, pues se dio una confluencia de cuestiones, así lo analizo yo. Sugerido, bien visto, formando parte de estos equipos de reserva que tienen dueños de los aparatos de seguridad en Guanajuato, y me refiero concretamente a Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa. Luis Enrique fue sugerido en León porque además contaba con el beneplácito del alcalde en ese momento electo, de Héctor López Santillana. Estamos hablando del año 2015, porque tenían trato, se habían conocido. Las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde Héctor López se desempeñó un sexenio y medio, 10 años, más de 10 años, se toma en cuenta que ocupó el cargo desde Juan Manuel Oliva, aunque bueno, parte de ese largo periplo fue secretario de gobierno y también gobernador interino, luego regresó a la Secretaría de Desarrollo Económico. Pero Luis Enrique Ramírez Saldaña, como director de la Policía, secretario de Seguridad de Irapuato, había tenido trato con el secretario Héctor López Santillana, se conocían, había actuado en algunas situaciones de atender problemas de la comunidad extranjera, de negocios, que mucha de ella vive en Villas de Irapuato, de los clústeres automotrices con los que contamos. No le era ajeno. La sugerencia de Álvar y de Zamarripa cayó bien, cayó en terreno fértil. Además, Luis Enrique es un funcionario policíaco correcto, educado, con una licenciatura, con un trato amable, retrata bien, con buenas relaciones públicas. Pues nada mejor para López Santillana, que también es, bueno, pues un hombre acostumbrado a las reuniones de cuello blanco y a las cuestiones ejecutivas. No le iban a mandar un jefe policíaco duro, torvo. Así que ahí había una empatía. Y yo creo que a lo largo de estos 3 años, Ramírez Saldaña empezó a abusar quizás de esa confianza que le tenía López Santillana, a distanciarse de Álvar Cabeza de Vaca, a consolidar ese grupo de gentes de confianza de Irapuato que lo traicionaron en la medida en que abusaron de sus cargos. Nada más hay que decir que el día de hoy el funcionario responsable de que haya estado en Irapuato un escolta, un tránsito que llevaba un arma, Mario Alberto Martínez Razo, el mismo que en días pasados fue señalado en la prensa local por carecer de título y ejercer con el título de licenciado sin tenerlo. Bueno, pues traía a este escolta cuidando a una familiar suya. Hay versiones que hablan de su esposa y hay versiones que hablan de su hija. En todo caso, era alguien que no era funcionario de la Secretaría de Seguridad. Si bien un funcionario, y hay que cuestionarlo por el nivel que ocupaba este personaje, Mario Alberto Martínez Razo, quizás no tenía derecho a tener escoltas, mucho menos lo tenía su esposa, pero además el elemento la acompañaba todo el día en Irapuato, según las investigaciones que se tienen hasta este momento.
y lo asesinan, le tienden una emboscada y lo matan afuera de una estética a donde se dirigía la persona a la que él estaba cuidando, o para quien actuaba probablemente quizás de chofer nada más. Esto detona una situación que ya estaba muy tensa en la policía de León, porque ya había habido problemas con Leilani Tortolero, la directora de la Academia de Policía, por no haber dado positivos, no haber aprobado sus exámenes de control y de confianza. Y el propio Mario Alberto, con el tema de su título o su no título, también ya tenía ahí la situación muy tensa, los medios de comunicación encima. Me imagino que López Santillana explotó, como a veces le ocurre. Hubo ahí una traición también a la confianza que él depositó en Ramírez Saldaña, y si a eso se le agrega que la seguridad no estaba bien, pues bueno, todo se conjugó, la tormenta perfecta para un manotazo en la mesa, un berrinche y vámonos, ¿no? Ahora tendrá que venir otro secretario de seguridad que Héctor López no tiene capacidad de elegir, no tiene capacidad de decidir, porque es un terreno que desconoce, en el que nunca se preocupó por meterse. Le endilgaron a Ramírez Saldaña, le cayó bien y ahí lo dejó. Ahora va a tener que ir a pedir, y probablemente ya haya ocurrido, a Álvaro Cabeza de Vaca que le designe a un nuevo secretario de seguridad, que va a ser seguramente un policía de carrera, un hombre de las confianzas de Álvaro Cabeza de Vaca, un alto funcionario cercano a él, algún agente que ya trabajó con él cuando fue secretario de seguridad en León. ¿Mejorará esto la seguridad de León? Probablemente logre tener una mejor química con los elementos policíacos de León. No habría que descartar el fuego amigo, el ataque interno en contra de Ramírez Saldaña, por esas pequeñas celos que existen y esas rivalidades. ¿Cómo es que un irapuatense va a venir a dirigirnos a los policías leoneses? ¿Cómo alguien que ni siquiera conoce todas las colonias de León va a venir a decirnos cómo hacer las cosas? Muchas de las filtraciones que llegaron a los medios no fueron por trabajo periodístico de investigación, fueron, bueno, son filtraciones, su nombre lo dice, fue porque adentro de la corporación surgían estas versiones. Desde luego esto no exime a Ramírez Saldaña de pues, lo mal que lo hizo, de haber permitido que su equipo cercano abusara del recurso público, como lo que vimos el día de hoy, lamentablemente con una vida perdida por estos excesos. ¿Quién mata a este elemento de seguridad que acompañaba a la esposa de Mario Martínez? Bueno, pues eso está por saber. Si Irapuato también es una bomba de tiempo, también no sabemos qué clase de mafia ahí se haya conjugado. Hay que recordar el personaje, el chofer, el escolta que acompañaba a la familiar de Mario Martínez se llamaba José Ulises Ramírez y al parecer también era originario de Irapuato. El tema, digo, sin dejar de lamentar una muerte que nunca es algo que debiera ocurrir, así estamos en estos días, en una gran cantidad de policías asesinados en Guanajuato. Bueno, es que nada tenía que hacer alguien escoltando a quien no era funcionaria pública en Irapuato fuera totalmente de la jurisdicción del municipio. Y ahí no le puede faltar la razón a Héctor López Santillana ante lo que va a enfrentar en los próximos días, protestas por los aumentos del transporte, el mismo tema de la inseguridad, que desde dentro le creen estos problemas. Bueno, ese sería un primer diagnóstico. La seguridad de León ha estado en manos del grupo estatal, lo seguirá estando. El alcalde realmente no se ha involucrado, ha surfeado sobre el tema, ha metido a los empresarios en estas mesas de seguridad, ha aceptado algunas sugerencias para compartir las responsabilidades, pero no se ha metido a fondo con la capacidad ejecutiva que él presume para tratar de atender a su policía, que sigue teniendo serias deficiencias y donde se adivinan estas guerras internas. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, pero también podríamos decir que toda esa versión de que las cosas iban bien, de que se venía caminando, de que hay planes para modificar la seguridad en León, que se contrató a un famoso experto, no podemos olvidarnos de eso, de Bernardo León, al que se le pagaron varios millones de pesos para venir a hacer un plan de respuesta ante el alza de la actividad criminal. Bueno, pues todo eso venía ocultando una seria crisis, y las crisis explotan cuando no son atendidas. Y aquí esto fue lo que pasó. No tenemos la policía que Héctor López Santillana quiere venderle a la ciudad. Y sí necesitamos que él trabaje para que eso ocurra, para que esa policía mejore y no que pase por encima de los problemas. Hoy vemos que quieren nombrar a un city manager que ya quedó más bien en un ujier o en un encargado ahí de tramitar
una especie de supersecretario particular, que es el plan, porque se le ha venido disminuyendo el tamaño, a quien se le van a encargar muchas de estas cosas, permitiendo también que el alcalde pues se dedique, no sé, nada más a los actos protocolarios, a reinar y no a gobernar. Así está León en estos momentos. Bueno, pero no quiero detenerme más aquí porque el tema estatal también merece que lo abordemos, pero antes vamos a leer algunos mensajes, agradecerles a los que están aquí presentes con nosotros. Me dicen que no se oye. José Santibáñez, no sé, se compuso esto, se está escuchando. Lamentaría mucho que todo esto no se haya escuchado. Me dicen que ya hay comentarios acá. Dejó que se le treparan sus amigos, dice Luis Roberto Hernández, me imagino que se refiere a Ramírez Saldaña. Hace falta más policías, oportunidades de trabajo, dice Leticia Ramírez. Alberdani nos felicita y nos saluda, gracias. Javier García también nos saluda. Luis Roberto Hernández, que regrese Martín Rodríguez, un viejo policía de las épocas de Carlos Medina, bueno, de hace 30 años prácticamente. No sabemos, tuvo serios problemas en Celaya cuando fue jefe de policía allá. Se escucha bien, me dice Ranis Ragde, muchísimas gracias. También otros escuchas me están diciendo lo mismo. Perfecto. Bueno, ¿qué pasó? La semana pasada, la Fiscalía General del Estado concluyó este proceso de presentar pruebas ante un juez en un caso que ha sido sonado, no tanto, quizás no tanto como se mereciera en Guanajuato, pero que ha tenido prensa internacional, que en Chile está muy atento sobre lo que está pasando, e incluso en España. Un sanmiguelense fue detenido pues, hace ya más de 2 años, si no mal no recuerdo, en una confusa operación donde había de por medio un secuestro y el corte del dedo a la secuestrada, que era una mujer extranjera de origen franco-canadiense. Fue detenido Ramón Alberto Guerra Valencia, que a la postre, bueno, pues resultó que ese no era su nombre, sino que se llamaba Julio Escobar Poblete. Si alguien me puede recordar aquí, Luis Alberto Ramos manda un abrazo, muchísimas gracias. Martín Rodríguez ya no tiene memoria, dice Javier García. Este personaje, después de varios días de estar detenido, acusado de este secuestro, resultó que tenía una ficha de búsqueda y captura en internet. Se trataba del famoso comandante Emilio, famoso en Chile. En Chile es un personaje que divide la opinión pública, quienes lo ven como un héroe por su combate a la dictadura pinochetista y al régimen que emanó de ella, quienes lo ven como un criminal, desde luego desde el oficialismo pinochetista, porque hizo secuestros, cometió asesinatos y se escapó de una prisión también de forma espectacular usando un helicóptero. Bueno, este personaje estaba en San Miguel Allende, vivía ahí y fue responsabilizado de este secuestro. Un secuestro que casi se resolvió en flagrancia. Fue muy corto el tiempo entre que se le detuvo, la persona fue liberada, se armó una carpeta de investigación, se cateó la casa donde estaba secuestrada. No obstante eso, y no obstante que parecería relativamente sencillo acreditar las pruebas, quedaron muchas dudas de la vinculación directa entre el detenido, el comandante Emilio, y el secuestro en sí. La juez que atendió el caso consideró que estaba probado, que era suficiente. Los abogados defensores dicen que hay muchas pruebas circunstanciales y creen que podrían tener una mejor suerte apelando esta sentencia. Le dio 60 años de prisión. La detención no la practicó la entonces Procuraduría, hoy Fiscalía, sino un policía municipal, al que el taxista le denunció la actitud sospechosa de quien en ese momento fue identificado como Ramón Alberto Guerra Valencia. Y que después se supo que era Escobar Poblete. La fiscalía lo tiene retenido ya en la cárcel. Él dice que además sufre tortura. Es un hombre curtido. Participó en una guerrilla, no se va a vencer fácilmente ante unos golpes. Y luego viene este largo proceso. Está encerrado en un cerezo federal en Ocampo. Acudió a Valle de Santiago para el juicio. Está reclamado por la justicia chilena y hay un juicio de extradición. Ha habido también una polémica en el sentido de que de ser culpable de este secuestro, como ya se consideró en el juicio, tendría que primero purgar su pena en México
antes de ser trasladado a Chile, pues lo que ya no ocurriría si le dan 60 años de cárcel a un hombre de 50 y tantos años. Pero bueno, Carlos Zamarripa decidió presentar esto como un éxito de la Fiscalía. Yo creo que tiene justificación, tiene razón de ser. Además, realmente ha habido pocos éxitos de la Fiscalía en los últimos tiempos. Está en su derecho de hacerlo. Pero no se quedó ahí, sino que lanzó un discurso político. Y es la primera vez en mucho tiempo que vemos al fiscal que antes dependía del gobernador y dependía de pues, la línea que el gobernador le diese y que tenía que reservarle al gobernador el papel político, hoy en uso de su autonomía, decide lanzar un mensaje donde pide el respaldo de lo que antes llamaríamos las fuerzas vivas, los partidos políticos, la oposición, las cámaras empresariales, las iglesias, las asociaciones civiles, bueno, pues cabemos ahí hasta los medios de comunicación. Zamarripa pide unidad para enfrentar la amenaza criminal. Y esta unidad no deja de sentirse como una unidad en torno a él, como si él quisiera con esto acallar las críticas vigentes sobre el tema del fiscal carnal, sobre la forma en que fue ratificado por 9 años, sobre el hecho innegable de que tiene 10 años, más de 10 años en ese cargo, y su labor no ha reflejado una mejoría de la seguridad de los guanajuatenses, sino todo lo contrario. Que olvidemos acaso la inversión costosísima del programa Escudo, de la que él fue artífice junto con Álvaro Cabeza de Vaca, que de nada le sirvió a Guanajuato y de la que nunca rindieron cuentas. El uso de 2,700, y si nos vamos a los piquitos que costó extras, que tampoco los conocemos a fondo porque toda esta es información reservada, muy probablemente llegó a los 3,000 millones de pesos. 3,000 millones de pesos que no hicieron a Guanajuato ni un centímetro mejor en seguridad, que lo hundieron muchos metros todavía, quizás no por eso, pero no sirvió de nada y quizás fue solo un gran negocio. Bueno, y Zamarripa quisiera que todo esto se olvidara y que ante la amenaza criminal hubiese unidad. Se ve complicado, los partidos políticos han sido muy golpeados por Zamarripa. Quizás a muchos de ustedes ya no recuerden, pero en el 2012 la Procuraduría de Justicia de un fiscal que en ese entonces tenía apenas 3 años en el cargo y ansiaba quedar bien con el candidato panista Miguel Márquez, tomó por asalto las oficinas de la CTM ahí cerca del Arco de la Calzada, en la colonia Andrade, para romper una reunión interna de operadores políticos priistas, quizás de mapaches, no se sabe qué bien, tratando de hacer detenciones porque había ahí quienes pensaban robar el voto. Cuando el voto todavía no ocurría, esto pasó 2 o 3 días antes de una elección. Fue una actitud muy agresiva de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato en su momento. El PRI en aquella ocasión, hay que recordarlo, perdió por un porcentaje relativamente bajo. Márquez sacó poco más de 100,000 votos que Juan Ignacio Torres Landa. ¿Cómo afectaron este tipo de actuaciones de una autoridad estatal dependiente del gobernador en ese momento, como era Carlos Zamarripa en la Procuraduría? No lo sabemos, pero se excedió. Como se volvió a exceder en el 2015, cuando reventó con un exceso de fuerza una bodega del Partido Verde aquí en León, donde había material, propaganda electoral que supuestamente violaba la ley porque no era reciclable. Bueno, no es menor el asunto que los ecologistas usen propaganda no reciclable, pero no se estaba usando, estaba guardada. La incautó en un hecho donde tampoco había flagrancia y tampoco había para efectuar ese cateo. Para eso servían las cámaras de escudo, para rastrear a ese tráiler que cargaba esa mercancía hasta esa bodega. En 2018, Carlos Zamarripa intervino flagrantemente en la contienda del municipio de Paseo del Alto, cuando después de la muerte del candidato de Morena, en una rueda de prensa, lo vinculó a grupos criminales con todas sus letras. No se guardó la posibilidad de la presunción. Muchas veces las explicaciones de la Procuraduría no dan demasiados detalles para no afectar el debido proceso. Aquí no importó. Se dijo que había llamadas telefónicas de grupos criminales, no extorsiones, sino dando a entender que el candidato de Morena se comunicaba con estas personas para otras cosas, ¿no? También intervino en la contienda. Y acabamos de ver las escenas de la detención de Bárbara Botello en una forma que violenta los derechos humanos totalmente, que no respeta la dignidad de la persona. Al peor criminal se le tiene que leer sus derechos, se le tiene que acreditarse
la identidad del policía que lo detiene, no el jaloneo, ese obsceno que se vio de 4 o 5 ministeriales deteniendo a la exalcaldesa de León. Ese es el Samarripa que una semana después pide unidad para combatir al delito. Bueno, pues complicado que la obtenga tan rápido. Además, Samarripa calculó su conferencia de prensa para competir con una de 3, que daban 3 partidos políticos, Morena, el PRI y el Verde al mismo tiempo en León, que habían anunciado con anticipación, donde iban a hablar del auge de la violencia criminal en Guanajuato y exigirle al gobierno de Diego Sinue pues que se ponga las pilas. Chocaban esos 2 temas. Hoy muy rápidamente el ánimo de concordia se deshace en 24 horas, porque el gobernador Diego Sinue sale a llamar al pacto por la paz, que así se autodenominó la unión de los 3 partidos de oposición, el pacto de la muerte. Con dureza contesta Diego Sinue, con enojo. Pero bueno, así vamos a estar seguramente de aquí al 2021, no se ve, no hay secretario de gobierno, perdónenme, pero no hay secretario de gobierno. ¿Dónde está Luis Ernesto Ayala Torres, al que se nos dijo que iba a venir para meter en cintura al área de seguridad del gobierno, porque estaba muy suelta? Ni la metió en cintura, la fiscalía es autónoma, y él desapareció del mapa, se diluyó. Este desastre que hay en las alcaldías de todo el estado habla también de que hay una gran falta de coordinación del gobierno del estado. Lo que pasa con los jueces, que tan enojada tiene a mucha gente, habla también de esa incapacidad para que se dialogue a alto nivel, para que se busquen soluciones a los temas, ¿no? Bueno, pues quien debería construir un tejido político para una actitud más consecuente y más armada, tejida de combate a la inseguridad, de muchos actores políticos interviniendo, tendría que ser el secretario de gobierno, porque si el fiscal va a actuar también como secretario de gobierno, estamos fritos, estamos perdidos. El fiscal debe perseguir los delitos, no hacer política, que es lo que ayer planteó Carlos Samarripa con esa conferencia de prensa. Así que así anda el tema de la seguridad e inseguridad, la inseguridad que vivimos y el combate desde las instancias de seguridad que no funcionan muy bien. Por cierto, el gobernador Diego Sinue, para denostar a Morena, a su dirigente Alma Alcaraz, dijo el día de hoy que aquí estaban capacitando al próximo fiscal de Tabasco. ¿Cómo era posible que desde Tabasco un gobierno de Morena viniera a preguntarle a Carlos Samarripa cómo hacer las cosas y Morena aquí pues le disgusten o no le gusten cómo hacer las cosas? Mezclando las cosas, mezclando la política local con la nacional. Bueno, esta polémica seguramente continuará y nos dará tema para otras charlas en los próximos días, semanas y meses. Vamos a hablar de otros temas. Si quieren quedarse con nosotros, yo los invito, porque algo está pasando en San Miguel de Allende. No es infrecuente que los leoneses, que muchas personas de Guanajuato visiten San Miguel, porque es un lugar de esparcimiento, de tranquilidad, cerca de, casi nomás le falta playa, un lugar para pasarse unos momentos a gusto. Bueno, ¿me escuchan? Mario, ¿están tú y Rodrigo? Oigo ahí un poco de ruido de fondo, que vicia un poco la comunicación. Ya se escucha muy bien. Bueno, estamos en el teléfono con 2 sanmiguelenses, con Mario Hernández de la organización Somos San Miguel y con Rodrigo Treviño del Observatorio Ciudadano de San Miguel de Allende. Vamos a entrar en materia y ustedes platíquenme rápidamente cómo están los proyectos que quieren pues volver a San Miguel más internacional, pero quizás acabar lo hermoso y lo tranquilo que tiene. No sé quién quiera tomar la palabra de ustedes. Bueno, Arnoldo, te habla Rodrigo Treviño, con mucho gusto saludarte, muy buenas noches. Gracias, Rodrigo, buenas noches, adelante. Te agradecemos que nos abras el micrófono y sobre todo que nos des oportunidad de dialogar, porque pues, al de cuenta los ciudadanos lo que buscamos es un diálogo y creo que este tipo de decisiones como las que estamos hablando requieren de un diálogo y de un consenso. También te hago una corrección, te agradezco mucho que me hayas promovido, me hayas dado el ascenso a presidente del Observatorio Ciudadano, pero no lo soy únicamente un miembro del Observatorio Ciudadano. Muy bien, gracias. Estoy ahorita hablando como
miembro del Observatorio Ciudadano y también como sanmiguelense. Y junto conmigo hay otras 3 personas y quisiera que cada uno se presentara. Sí, buenas noches. Ya vemos otras 2 personas aquí acompañando a Rodrigo, quienes estamos interesados en poder hablar sobre este tema. Mi nombre es Mario Hernández, actual director de Jardín Botánico y Área Natural Protegida de carácter federal, el Chaco de Ingenio. Bienvenido, Mario, gracias. ¿Y con quién más estamos? Buenas noches, Fernando. También tu servidor, licenciado José Luis Vargas Ramírez, desde acá de San Miguel Allende. Gracias, José Luis. Bienvenidos. Empezamos con el tema del aeródromo, la pista que se quiere hacer y que Ricardo Villarreal le insistió mucho. Parece que ahora su hermano Luis Alberto desde la alcaldía quiere continuar. Platíquenme cómo está la situación actual. Arnoldo, bueno, pues te digo que no sé si tú has visto películas de terror donde el villano lo matan y luego revive y luego lo queman vivo y vuelve a revivir y lo entierran y vuelve a salir. Y este proyecto del aeropuerto es de ese tipo. Es un proyecto verdaderamente loco, un proyecto que no tiene ningún sentido por ningún lado que lo queramos ver, ni económico, ni urbanístico, ni cubre ninguna necesidad real de San Miguel de Allende. Es lo que yo... Sin embargo, revive. Pensamos que ya lo habíamos matado en el 2017, cuando en otra de sus reencarnaciones, porque de hecho hemos estado luchando contra él desde hace más de 10 años, y ya pensamos que se había muerto. En 2017 revive, y revive impulsado por algunos políticos locales. Antes estaba impulsado por algunos particulares, pero en el 2017 lo impulsan políticos locales. ¿Le hace falta a San Miguel un aeródromo, una pista de aterrizaje? ¿Le ha hecho falta en estos años? Es una comunidad internacional. ¿Tú qué crees, Rodrigo? Pues mira, lo que pasa es que esa pista, ese aeródromo, existía desde hace décadas. Y era una pequeña pista donde aviones monoplaza aterrizaban, sobre todo de estadounidenses, de extranjeros, que volaban en sus aviones privados, sus avionetas, no aviones, grandes avionetas, y aterrizaban y aquí venían de vacaciones. Y era un puñado, eran cuando muchos 5 personas que lo utilizaban. Y aquí estaba el aeródromo hasta que de repente pues entraron así ánimos de convertirlo en aeropuerto internacional. Cosa que no tiene mucho sentido porque no hay espacio, la pista es muy pequeña. Y además, hace décadas, cuando ese aeródromo se empezó a utilizar, estaba fuera de la ciudad. Actualmente esos terrenos, que por cierto son propiedad del municipio, están dentro de la mancha urbana. A pocos metros de la pista ya hay universidades, hay edificios de campus universitarios. De hecho, hay un edificio que está a 3 metros de la distancia distancia mínima que debe haber entre un edificio y una pista, 3 metros de distancia. Oye, en otras ciudades están sacando los aeropuertos porque precisamente la mancha urbana los rodea y esto ya resulta en contaminación y en riesgo pues muy, con un costo muy alto. Y en San Miguel van a ir a meter una pista en terrenos que ya forman parte del crecimiento natural de la ciudad. Efectivamente, y es un problema que trae ruido, contaminación, y además hay muchas razones técnicas. De hecho, escribimos una carta al gobernador Diego Sinué explicando las razones técnicas, asesorados por pilotos y de hecho avaladas estas razones técnicas por la misma Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. O sea, no estamos hablando sin conocimiento de causa. Entre los problemas que tiene la pista es que la orientación es tal que las aproximaciones o los despegues tienen que pasar a fuerza por el centro histórico de San Miguel. Hoy le van a dar en la torre, a ese bello cielo de San Miguel Allende, a esa cañada hermosa con aviones pasando por ahí aterrizando, ¿no? Pero además, Arnoldo, la distancia entre el pie de la pista y la parroquia de San Miguel Arcángel es de solo 3 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, es menor que la longitud de la pista del Aeropuerto Internacional del Bajío. Claro. Entonces no hay manera de que un avión grande, un avión comercial, no pase por arriba del centro histórico de San Miguel de Allende, ya sea en su aproximación o ya sea en su despegue.
Y yo quisiera pasar la palabra a Mario, porque él conoce más los detalles técnicos. Correcto. Y de hecho no cumple, es imposible que cumpla con normas internacionales de seguridad. Mario. Por favor, Mario. Y una pregunta antes de que empieces. ¿Hay negocio inmobiliario ahí detrás? Ahorita hablamos. Pues esa desde luego es un tema que no está expuesto, pero que sin lugar a duda el pensar que el espacio público nuevamente, como hemos visto en otras partes del Estado, se transforme para un negocio privado, pues eso deja desde luego mal sabor de boca, ¿no? Bueno, y a ver, platícame las razones técnicas. Ustedes ven como lo que hace imposible que esto pudiese ocurrir, aunque bueno, luchan contra un enemigo poderoso, porque Villarreal, cuando se empeña en algo, es muy tenaz, ¿no? Pues mira, en relación a lo técnico tenemos claridad que está el proyecto aeroportuario que está imposibilitado para cumplir las normas del anexo número 14, volumen 1, que habla básicamente sobre los procedimientos para regular la construcción, modificación y operación de los aeródromos civiles. Pero también, y eso es parte de la Organización de Aviación Civil Internacional, no lo dice cualquier institución, ¿no? Pero además, en ese sentido, el artículo 21, la fracción 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en 10 y 11 de la Ley de Aeropuertos, y bueno, el artículo 7, 8, 9, 10 y 11 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, que son aplicables a los interesados en administrar, operar, explotar o, en su caso, construir aeropuertos, ¿no? Todo eso no se puede cumplir, hay una serie de limitaciones que impiden que un proyecto de esa magnitud pueda llevarse a cabo en este espacio. Bueno, y entonces, ¿qué posibilidades tiene de prosperar con todas esas leyes en contra, Mario? Pues es lo que queremos, tener la claridad de ver cómo esto va a evolucionar. Nosotros consideramos y queremos apostar a que realmente haya un diálogo y una mayor transparencia para poder determinar la realidad de un proyecto como este. Déjame preguntarte, no se ha compartido ninguna manifestación de impacto ambiental, y en los proyectos de planeación del Estado y del municipio, esta obra, esta intención no figura. La justificación de los promotores del aeropuerto, ¿cuál es? ¿Llevar más turismo a San Miguel? ¿O cuál? Sí, mira, José Luis Vargas. Sí, mira, en calidad de vocero de la Asociación Civil Yo Soy San Miguel, recuerda que en eso estamos. Y nosotros estamos preocupados efectivamente que el gobierno solamente justifica de que va a traer un turismo mejor. Nada más que se olvida que el área donde está el aeródromo o esa zona, pues es propiedad municipal. Y ahí hay muchas universidades, todo lo que te dijo Rodrigo y Mario, acerca de todas las inconsistencias, tanto legales como técnicas, pues son las que nos preocupan a nosotros como organización civil, que nos preocupamos por el bienestar de los sanmiguelenses en sus diferentes cuestiones. Entonces hay universidades, y decía Rodrigo antes, ¿y por qué no crean mejor un clúster estudiantil o educativo en esa zona donde ya hay varias universidades? Y evitas el problema de esos aeropuertos que, ¿cuánta gente van a traer? Van a traer 200 personas que puedan, o 300 personas que puedan pagar el uso de ese aeropuerto, cuando por carretera ingresan 2.000, 3.000, 4.000, 20.000 personas. Entonces, no consideramos que sea ni necesario, como ya lo dijo Rodrigo, o sea, ni viable, como lo mencionó. Dicen que lo mejor es enemigo de lo bueno. San Miguel Allende tiene un turismo que lo anhela y lo ambiciona y lo envidia Guanajuato capital, o León, o otras ciudades del Bajío, Celaya, Irapuato. Es un turismo que viene a gastar, que viene a divertirse, quizás causa algunos problemas, pero deja dinero, deja una derrama económica. Paga hoteles caros, son caros los hoteles de San Miguel, son caros sus restaurantes, pero están atestados. Y ahora se quiere conseguir uno mucho de mayor nivel. También habría que pensar en qué servicios les vas a ofrecer. Tiene que ser algo integral, pero pareciera más bien un capricho, no una cosa donde está toda la comunidad involucrada, José Luis. Así es, y eso es lo curioso, ¿no? Que solamente está haciendo un proyecto sin tomar en cuenta a la ciudadanía, porque, como dijo Rodrigo, pues todo el ruido que va a llegar ahí, todo ese tipo de cuestiones que se van a afectar realmente, no va a ser una ciudad tranquila. La vez pasada teníamos una extranjera con nosotros, esta vez no pudo acudir,
pero ella también decía que pues, los norteamericanos y mucha gente extranjera viene a descansar, no a gozar del ruido de una ciudad que todavía no es, como tú lo mencionaste, que es un pueblo bonito, donde está creciendo necesariamente, pero no se hace tan primordial ese tipo de servicios y no hay ninguna justificación, como te digo, y como tú ya lo notaste, para ese tipo de... ¿Qué acciones piensan implementar ustedes, instrumentar para por lo menos lograr transparencia de este proyecto? Y si me pueden platicar también del tema de los parquímetros, ¿cómo va eso? Supe que hay una iniciativa para que se haga un nuevo plebiscito que esta vez lo arbitre el Instituto Electoral o el del Estado de Guanajuato, ¿no? Sí, pero este es un grupo de ciudadanos que están intentando otra vía, hasta donde yo sé, otra vía para poder lograr que no se instalen los parquímetros, porque ese es el otro punto que nosotros tenemos acá. Es el mismo, si se diría nuestro amigo Tamaripa, es el mismo modus operandi, ¿no? Es decir, primero privatizas las calles de San Miguel para dárselas a una empresa privada. Y vas a privatizar una zona donde está el aeropuerto y se lo vas a tener que entregar a fuerzas a una empresa privada para que lo maneje. Y de los otros movimientos, pues te va a decir Observatorio Ciudadano por medio de Rodrigo, ahorita te lo paso. Muy bien. Oigan, y déjenme ir al chisme un poquito, ¿no? Detectamos que el alcalde se desapareció casi 2 semanas o más de San Miguel Allende y ahora dice que no, que sí estuvo ahí, pero que estuvo en reuniones privadas y luego apareció en Cracovia. ¿Cómo está gobernando Luis Alberto? ¿Es mejor alcalde esta vez que la primera? ¿Es peor alcalde? ¿Hay comunicación entre la sociedad que es muy activa en San Miguel Allende y su presidente municipal? Díganme un poco cómo está ese diagnóstico. Perdón, soy Rodrigo Treviño. No quisiera que esta conversación se convirtiera en un juicio político contra nuestro presidente municipal. Aunque te puedo decir como ciudadano... El análisis no es juicio, no es dar argumentos, no más descalifica. Pero bueno, yo los respeto como ustedes lo quieran abordar. Yo creo que los puntos que trataste, el punto de los parquímetros, que no es otra cosa que enajenar, regalar el usufructo de los bienes de los sanmiguelenses, que son sus calles, a una empresa privada. Este famoso aeródromo, que además de que hay operaciones inmobiliarias detrás muy cuestionables, y por cierto que de parte de los mismos asesores que están mal asesorando a nuestro gobernador Daniel Sinué. Yo le recuerdo al gobernador que este proyecto ya había nacido y había sido enterrado con su predecesor. Su predecesor cometió el error de escuchar a las mismas personas y promovió el famoso aeropuerto, y cuando, por suerte, el gobernador Márquez escuchó a los ciudadanos y se dio cuenta de que era una tontería. Y era una tontería, primero, porque es un aeropuerto en mancha urbana, segundo, porque los daños económicos del ruido. Hay que recordar que además del turismo, otro motor económico de San Miguel son los bienes raíces. Y el desplome de los bienes raíces, cuando tengamos un aeropuerto con aviones jets ruidosos aterrizando a ras de cielo en las casas de supuestamente la hermosa y tranquila ciudad de San Miguel, ese negocio se va a derrumbar. Van a matar la gallina de los huevos de oro, Rodrigo. Creo que los daños económicos reales son muchísimo más peligrosos que cualquier beneficio de traer 20 o 100 turistas más. Correcto. Ahora bien, ¿por qué están tan empeñados en que sea en ese espacio? ¿Por qué no ponen un aeropuerto nuevo y les sobra dinero? El gobierno del estado está en el jauja y tienen dinero para gastar en aeropuertos. ¿Por qué no lo ponen en algunas de las ciudades que no tienen infraestructura turística y sirva de detonador turístico? Por ejemplo, en el norte del estado o en el sur del estado, donde tenemos ciudades, pueblos mágicos sin turismo. San Miguel de Allende ya está saturado de turistas. De hecho, los sanmiguelenses hemos pedido por años que se haga un estudio de cargas máximas de turismo, porque no es nada agradable ver una ciudad que se colapsa todos los fines de semana por el exceso de turismo. Claro, van a terminar huyendo de ahí los fines de semana. Te digo que están por matar la gallina de los huevos de oro. Lo paradójico es que el tema en Cracovia, el evento que acudió Luis Alberto Villarreal, era precisamente cómo equilibrar los intereses de los habitantes de las zonas de las ciudades patrimonio y los turistas, que es algo que parece que en este momento en San Miguel no está ocurriendo.
Por desgracia no, y si fue a echar rollo, pues tiene buena labia. Me preguntaste si hay diálogo con las personas de San Miguel. Tristemente no lo hay. Hemos tratado de hacer citas con el presidente municipal, nos ponen todas las trabas y nunca nos reciben. Hemos tratado de hablar sobre temas como seguridad, de que acabas de hablar. Tuvimos una reunión que tratamos de que fue una reunión ciudadana, y el pobre licenciado Villarreal se perdió y nos trató de convertir en mitin político y no habló del tema de seguridad. Sin embargo, tenemos esperanza en que nuestro gobernador, Daniel Sinué, sí nos escuche, nos preguntaste qué acciones tomamos. Le escribimos una carta a él, hemos vuelto a contactar porque ya lo hicimos, ya habíamos escrito antes a las autoridades federales sobre las razones técnicas por las que no es bueno que se haga este aeropuerto. Pedimos una cita con él, de hecho pedimos los ciudadanos tener una cita para hablar de este y otros temas. El único tema que quisiéramos tratar con el gobernador Diego Sinué. Y pues la verdad es que estamos esperando respuesta. No hemos tenido respuesta ni a la carta, que por cierto ya pasó el periodo legal donde nos debieron haber dado alguna respuesta, ni tampoco nos han contestado si nos dan la cita o no nos dan la cita. Pero por este medio yo le pido al gobernador Diego Sinué que se abra el diálogo. Los ciudadanos no somos sus enemigos del gobierno, somos sus aliados. Y un buen gobierno tendrá en sus ciudadanos sus mejores aliados. Es decir, un mal gobierno tendrá en sus ciudadanos un enemigo. Yo quiero que nos vean como sus aliados. Tenemos objetivos comunes. Queremos un mejor estado de Guanajuato. Queremos una mejor sociedad para nosotros y para nuestros hijos. Claro, y hay un gran bien a salvar, que es esta puerta de oro para el turismo nacional e internacional, que es San Miguel de Allende en Guanajuato. Rodrigo, Mario... Cierto, sí. Hay 3 aeropuertos cercanos a San Miguel. Celaya tiene un aeropuerto ya terminado, construido, en operación y subutilizado, Claro. que está a 40 minutos de San Miguel de Allende. Y para ponerlo en perspectiva, del centro de Monterrey al aeropuerto de Monterrey se hacen más de 40 minutos. Y del centro de Guadalajara al aeropuerto de Guadalajara se hacen más de 40 minutos. Y el nuevo aeropuerto que se pretende hacer en la Ciudad de México va a estar a 1 hora y media de distancia, lejos de los centros de población. De hecho, no hay el famoso turismo de quienes que quieren atraer, fácilmente pueden aterrizar en Celaya, donde ya está el aeropuerto terminado y en operación, y tomar un Uber o un equipo o limosino, como se llame, a San Miguel de Allende. Entonces, ya tenemos aeropuerto. El aeropuerto está en Celaya y ya está funcionando y no vemos razón para que se tire dinero. Claro. Que necesitamos en infraestructura, lo necesitamos en seguridad, lo necesitamos en educación, lo necesitamos en parques, en cultura. No queremos que ese dinero se tire para beneficio de un puñado de personas. Está Querétaro y está León, a 1 hora y media quizás León, y Querétaro menos de 1 hora. ¿Cómo ha seguido la cuestión de la inseguridad? Porque si no se ataca eso también, eso puede afectar e impactar seriamente a los visitantes, los flujos de visitantes. No, se puede decir que el aeropuerto podrá traer 20, yo calculo 20 turistas más. Aquí el licenciado Vargas, muy optimista, dijo que la mejor 100. Pero te puedo asegurar que una sola boda donde los comensales son asaltados a la salida, lo cual ya ha pasado varias veces en el pasado mes, espanta a decenas de miles de turistas. Entonces, el aeropuerto no va a cambiar el problema del turismo. Si el turismo está disminuyendo en San Miguel, no es por falta de aeropuerto, es que tenemos un serio problema de seguridad, el cual yo no culpo ni al licenciado Villarreal ni al Diego Sinué, a nuestro gobernador. Es un problema sistémico y es que tenemos que trabajar todos juntos, ciudadanos y gobierno, y tenemos que diseñar un sistema de procuración de justicia funcional, el actual no funciona y promueve la impunidad. Y eso es una cosa que no es una solución simple, pero sí tenemos que empezar a trabajar en ella. Oigan, aprovecho para preguntarles, porque pues, este tema está fresco. La captura de Raúl Julio Escobar Poblete, que se ha querido vender como pues el gran monstruo de San Miguel Allende, que tuvo aterrorizada por 10 años a esa ciudad. En San Miguel, ¿cómo lo sienten? ¿Compran esa versión? ¿Creen que se resolvió un caso de secuestro o que se resolvieron todos los que ha habido ahí en los últimos años? Me gustaría mucho conocer su opinión. Sí,
Sí, mira, Arnoldo, habla José Luis Vargas, que tú ya sabes, fui del primer abogado de Saúl Escobar Coblete, o Ramón, mi amigo Ramón. No, mira, nosotros estuvimos en las audiencias y vimos una terrible falta de aplicación del Ministerio Público, de la Fiscalía ahora denominada, y nos sorprendió mucho la sentencia. No sé de dónde sacó la juez o los jueces esa sentencia de haber encontrado un culpable a Ramón con tan poquísimos datos de prueba o medios de prueba que se agregaron ahí. Violaciones al debido proceso, violaciones a los derechos humanos de Ramón, violaciones porque la juez reconoció que fue torturado, pero que pues eso no sirvió porque no le sacaron la confesión de nada. No encuentra plasmada. O sea que se puede torturar. Se puede torturar en nuestro sistema judicial y no es delito. Forma parte de los procedimientos. Qué terrible, ¿no? Todo estuvo un poquillo extraño y bueno, te digo, yo no soy su abogado actualmente, pero claro que nos hemos enterado porque Ramón me pidió que acudiera a sus últimas audiencias y bueno, donde se observa lo último que tienen los fiscales, y no observé yo ningún elemento vinculatorio a Ramón con los secuestros. Y los secuestros pues han seguido sucediendo, pero no se denuncian, recuerda esa cuestión. Entonces estamos trabajando en el limbo, tanto la Fiscalía como nosotros, ¿no? Entonces, ¿a quién le conviene más ello? Pues a la Fiscalía, que es pero es triste para nosotros como ciudadanos guanajuatenses que la justicia se aplique en esa forma. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista que conozco al imputado, al sentenciado, pero bueno, hay acciones legales concernientes para ello todavía. Todavía falta mucho por decidir. Correcto. No sé si Mario quiere agregar algo antes de terminar, Mario. Sí, Arnoldo, fíjate que este tema del aeropuerto, nosotros desde la Arena Protegida en Charco de Ingenio, nos es alarmante porque está justo a unos 300, 400 metros del sitio donde se pretende estar aterrizando en la ruta. Y para enfatizar la importancia de lo que es el Charco de Ingenio, en el sitio hemos estado desde hace 28 años haciendo un inventario de aves que son muy valiosas y muy importantes para poder entender la calidad ambiental. En el sitio tenemos registrados alrededor de 236 especies de aves, entre migratorias y residentes. Es decir, que tan solo en este espacio del cual estamos haciendo referencia, existen las 4/5 partes de las especies registradas para todo el estado de Guanajuato. Un proyecto de este tipo, desde luego, va a generar un grave daño al ecosistema. Y yo creo que es aquí donde tenemos que detenernos a pensar ante esos efectos del cambio climático, de la desertificación que estamos viendo alrededor del mundo. Pues en lugar de transformar el paisaje natural, se deberían hacer acciones para rescatar y conservar nuestro entorno. Estos proyectos como la propuesta acelerada, empujada de un aeropuerto, es simplemente un proyecto más de muerte hacia la especie humana, hacia la calidad de vida, que creo que necesitamos detenernos para replantear y buscar tomar acciones que sean las más favorables para poder mantener la vida de todos los que habitamos este espacio. Mario, muchas gracias. Yo les quiero agradecer a los tres, a Rodrigo y también al abogado José Luis, pues esta participación, y hagámoslas también seguido, porque San Miguel Allende es un foco de opinión pública muy importante para Guanajuato. ¿Les parece? Sí, efectivamente estamos a sus órdenes para poder continuar este diálogo, para poder seguir informando, que es sumamente valioso, porque en el norte del estado de Guanajuato también se cuecen habas. Así es, y muchas, muy importantes, y muchos problemas además a resolver. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí tiene una visión de lo que pasa en San Miguel Allende. Ya hemos hecho algunos enlaces hasta allá. Me dice Ángel González que la carretera Celaya-San Miguel es muy insegura por el dato de que decían que podía utilizarse el aeropuerto de Celaya. San Miguel se ha convertido en una bomba de tiempo, con esta cantidad de homicidios impresionante los primeros 4 meses del año también, algo nunca visto, un salto de 8, 10 durante años anteriores, a cerca de 40, si mal no recuerdo. Armando Morales, migrante en Oregon, saludos, aquí nos dice. Antes de irme, una cuestión muy rápida. Guanajuato capital, CIMAPAG,
este asunto de la auditoría de la Superior del Estado de Guanajuato encontrando pues malos usos y costumbres, ahora sí, gastos indebidos en la administración de CIMAPAC para contratar a un proveedor en específico, a un dueño de medios de comunicación, a Jorge Rodríguez Medrano, pérdidas por 5.5 millones de pesos, pero además esta situación donde el municipio de Guanajuato deja de cobrar 85 millones de pesos, que con recargos ya son 115, tuvo un nuevo capítulo esta semana. El abogado Roberto Saucedo Pimentel, quien gracias a sus pesquisas se conoció todo este tema del adeudo de una cablera con el municipio de Guanajuato, hizo otra de las suyas. Revisó los gastos con lupa, los pidió por transparencia del director de CIMAPAC, de Juan Sebastián Ávila Victoria, y encontró gastos muy raros. Encontró una comida de 3,000 pesos, poco más o menos, en San Miguel de Allende en un día festivo, y preguntó que de qué se trataba. La pagó el CIMAPAC, no la pagó el funcionario de su bolsillo. Le respondieron que era una reunión con el delegado de Conagua. En ese momento el delegado de Conagua era este personaje del Estado de México, Humberto de Alba, Humberto de Anda, no me acuerdo su nombre. Perdón por el Alzheimer temprano. Pero bueno, entonces Saucedo Pimentel, en una pesquisa ejemplar que cualquiera de nosotros podría hacer, cualquier ciudadano podría hacer, fue a la Conagua y les planteó por los mismos mecanismos de transparencia la pregunta de si había existido una comida en esa fecha con el director del CIMAPAC, qué temas se habían tratado, cuál había sido la agenda. Si estaba pagada con dinero público, pues se tiene que saber, es una reunión de trabajo. Le respondieron que no había tal, que esa comida nunca había ocurrido y que por tratarse de un día festivo no podía ser una comida de trabajo. Entonces Saucedo Pimentel decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía, Procuraduría en ese momento todavía, supongo, hace algunas semanas o meses, no, quizás ya fue con la Fiscalía. Presentó una denuncia de peculado, porque el funcionario se gastó 3,000 pesos en una pachanga que no podía justificar. Y en los primeros alegatos acudió al Ministerio Público Juan Sebastián Ávila y dijo que no, que se le habían pasado, se le había traspapelado, pero que la reunión había sido con un general, comandante de la 16ª Zona Militar, y dio el nombre del general. Saucedo Pimentel nuevamente tomó su computadora y hizo una pregunta por transparencia a la Sedena, a la 16ª Zona Militar, para saber quién había asistido a esa comida ese día con el director de CIMAPAC, qué temas se habían tratado. Y resulta que la Sedena dijo, no tenemos ninguna noticia de esa comida. Nosotros no fuimos a esa comida. Así están las cosas. Aquí más que encontrar, esto pasa todos los días, funcionarios que pagan grandes cuentas con sus amigos, que del erario se gastan ese dinero, costumbres que habría que revertir porque no tienen por qué volverse leyes inmutables, pero la tenacidad de un ciudadano que logra armar todo eso con los mecanismos que ahí están en la ley, pero que hay que echarlos a andar, hay que ponerlos a trabajar. Si no funcionan hay que apretar, hay que presentar las denuncias y las quejas respectivas. Se logró desentrañar todo esto. Hoy Saucedo Pimentel ha presentado una queja ante la Contraloría Municipal de Guanajuato, además de la denuncia por peculado, para pedir también un procedimiento sancionatorio, de una sanción contra el presidente del Consejo de CIMAPAC. El caso me recuerda un poco lo que ya pasó con el presidente del Consejo de Zapal en León, Pedro González. Los empresarios o personajes de la sociedad civil que se prestan a ir a consejos no nos están regalando su tiempo graciosamente, son funcionarios públicos, hacen uso de recursos públicos, tienen responsabilidades públicas, lo dice la ley. Bien por Saucedo Pimentel, yo lo felicito por esta chamba, porque tiene que dedicarle tiempo al asunto, no cualquiera, a veces hace mejor trabajo que muchos de nosotros periodistas. Bueno, hasta aquí ahora sí, muchísimas gracias, buenas noches, pásenla bien, se alargó un poco esto, había muchos temas, casi una hora, nos vemos el próximo martes, descansen, buena semana, soy Arnoldo Cuellar y no deje de leer el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, donde encontrará información sin saturación. Buenas noches.